Buenas noches. Creo que nos quedamos acá. No sé si ya vieron, les hice un anuncio en Classroom. El primer laboratorio para nosotros es el 8 de febrero. Y la se- la semana entrante vamos a tener un invitado especial. El día jueves vamos a tener un conferencista invitado, eh, que es el profesor Mario Estardo Gordillo Galindo, que nos va a venir a hablar acerca del proceso civil. Por favor, poner mucha atención. Ese día nos vamos a estar abriendo la conexión más o menos como calculo yo que como a las 17:50, 17:45, porque para que el conferencista pues pueda usar la hora y media de las cuestiones que él pregunte, pues hay que estar preparados porque de eso puedo preguntar en el laboratorio que viene. Así que, sin más ni menos, vamos a platicar. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora, pero ya habíamos hablado del principio de congruencia. Esto ya lo explicamos, ¿verdad? El principio de congruencia, como les dije la vez pasada, es que el principio de congruencia o de correlación entre la sentencia y la demanda y contestación de demanda, es que la sentencia al momento de dictarse, el juez la debe dictar congruente, debe dictar congruente pues, lógicamente con la demanda, ¿verdad? Con la demanda y la contestación de demanda. No puede salirse de ahí, el juez no puede salirse de no puede salirse básicamente de la exposición de la demanda ni tampoco de la contestación de demanda, no puede ir más allá. Y eh, fundamentalmente el juez no puede dictar no puede ir más allá de lo que las partes le proponen. Una sentencia en la que el juez sobrepase lo que se pide es una sentencia extra petit, ¿verdad? Una sentencia en donde el juez dicte asuntos distintos a los que se les pidieron es una sentencia extra petit. Y una sentencia en la que resuelve menos de lo que se pide se llama minus petit, ¿sí? Menos de lo que se pide. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva, pues básicamente es lógicamente es un principio y también es un derecho fundamental, eh, que fundamentalmente faculta a las partes a tener al acceso a la justicia, ¿verdad? Y cuando reclamamos tener acceso a la justicia es tener acceso a la justicia y a todos los derechos y derechos fundamentales y garantías, ¿verdad? Fundamentalmente, tener acceso a la justicia quiere decir que se debe respetar a todas las garantías. Eh, Tiene que ver con la secuela ritual del proceso, como el principio, como el derecho de petición, como el derecho de defensa, como el principio jurídico del debido proceso. Es decir, el tener acceso, las partes van a reclamar al juez el tener acceso a la justicia. Y el tener acceso a la justicia, a ese valor deontológico de la justicia, es hacer cumplir a cada quien lo que le corresponda, siempre y cuando la ley permita, dentro de su marco de normativa legal, darle la razón y basada en la actividad probatoria, y a todos los derechos y derechos fundamentales, ¿verdad? Como el derecho de petición, el derecho de defensa, el derecho de recurrir las resoluciones, y lógicamente que también se tiene derecho dentro de la tutela judicial efectiva a obtener una resolución motivada. Una resolución motivada jurídica y fácticamente quiere decir que el juez nos explique la razón por la cual está dictando una resolución, por la cual está dando cierto sentido a una resolución. Si el juez va a fijar una pensión alimenticia, tiene que explicar por qué, fáctica y jurídicamente. Fáctica es conforme a los hechos que van narrados en el escrito de demanda. Y jurídicamente es de conformidad con la normativa vigente, el derecho sustantivo, y lógicamente que puede también invocar jurisprudencia de la Corte y también puede invocar doctrina al momento de resolver. Entonces, la resolución tiene que ser motivada jurídica y fácticamente. Jurídica, o sea, el juez nos tiene que explicar el sentido de una resolución. Si el juez nos declara sin lugar un recurso, nos tiene que explicar conforme al suceso de los hechos que nosotros planteamos y que la otra parte también, a través del principio contradictorio, refutó el recurso, nos tiene que explicar por qué lo está declarando con lugar y por qué lo está declarando sin lugar. Tiene que citar las normas concretamente en que está basando esa decisión
Y lógicamente, como les digo, puede invocar jurisprudencia de la Corte Suprema, puede invocar doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, y adicionalmente a eso también podría utilizar la doctrina, ¿verdad? La doctrina, alguna teoría de algún estudioso en ese ámbito, ¿verdad? También lo podría invocar. Otra parte de la tutela judicial efectiva es que esa resolución que el juez dicta, o los actos, las resoluciones que el juez dicta, sean susceptibles de ser recurridas, es decir, de ser controladas a través de los medios de impugnación, de ser fiscalizadas, y lógicamente que también tienen que ser susceptibles de poderse ejecutar, ¿verdad? O sea, pues, si alguien en la sentencia, algo que es importante es que la sentencia se pueda hacer valer. Y cuando la sentencia se hace valer es porque la sentencia se ejecuta. Eso es fundamental. Por favor, para esto, por favor, a ver, María, leamos el artículo 29 el artículo 2 y el 29 de la Constitución, por favor. Muy buenas noches, Lick. Noches. ¿Verdad? ¿Cómo? El artículo 2 me dijo, ¿verdad? De la Constitución. Ahí vamos a encontrar el valor de los... Démoslo, por favor. Ajá, los deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y el artículo 29 indica libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y, en todo caso, deben haberse otorgado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Muy bien. Leamos por ahora el artículo 29, por favor, de la Constitución. Ya se lo leí. Vuelva a leerlo otra vez. Vuelva a leerlo, por favor. A ver. Vale. Libre acceso a los tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de negación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y, en todo caso, deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Muy bien. Entonces, muchas gracias, María Fernanda, por su intervención. Prácticamente el artículo 2, donde establecemos que la Constitución política está legitimada para tutelar esos derechos que tienen los ciudadanos, ¿verdad? Entre ellos está la justicia. Y el artículo 28, 29, que nos habla de que los guatemaltecos tienen derecho libre acceso a la justicia. Entonces, la tutela judicial efectiva es acerca de eso. La tutela judicial efectiva, pues nació en el Tribunal Supremo Constitucional Español, allá por el año 1993, por ahí más o menos, porque en España, cuando se dictaban las sentencias, las resoluciones, los autos, cuando se dictaba una resolución y se le daba la razón a uno de los sujetos, los jueces no explicaban. A veces las sentencias los autos eran obscuros y no explicaban por qué le daban la razón a alguien. Entonces, nació la tutela judicial efectiva en el Tribunal Supremo Constitucional Español y se diseminó por toda Europa y también por América. Y se elevó a categoría de derecho fundamental, así como el derecho a la vida, como el derecho de locomoción, como el libre emisión del pensamiento. También así la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, un derecho humano. Y básicamente es que yo tengo derecho a saber que el juez, en primer lugar, tengo derecho a acceder al sistema de justicia, ante el que esté. Si estoy en lo civil, al sistema de justicia civil, en lo penal, el sistema de justicia penal, al laboral, etcétera. Tengo que tener, o sea, los ciudadanos tienen derecho a tener acceso al sistema de justicia. Y tiene que tener mecanismos eficaces, porque el Estado es un celoso guardián que debe tutelar por respetar los derechos fundamentales
y que en el ritual de un proceso tienen los particulares. Y básicamente ese derecho a la justicia también implica que se respeten todos los derechos y garantías que los sujetos procesales tienen dentro del juicio. Los más comunes, el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de recurrir, pero algo que es muy importante, también, muy importante es la motivación de las resoluciones. Eso, en materia penal, creo que ustedes están acostumbrados en el proceso civil, en el artículo 11 bis, donde está que las sentencias deben llevar, y autos deben llevar una clara fundamentación, ¿verdad? Entonces, esa fundamentación quiere decir que los jueces tienen que explicar la razón y el sentido de su fallo. Tienen que explicarnos por qué, con palabras, cuando hablamos de lo fáctico y lo jurídico, es cuando yo le hago una petición al juez que se la dirijo, tengo que tener un sustento eh, normativo, una norma de derecho sustantivo o derecho procesal, si estamos en un recurso que nos faculte para eso. Pero le vamos a hacer una narración de hechos, eso es lo fáctico. Entonces, estos autos tienen que ir, sentencias tienen que ir bien explicado la razón por la cual el juez nos declaró con lugar una petición o no, por qué la denegó, bajo qué circunstancias, y lógicamente que invocar la normativa en la que el juez se basó, y pues, si existe alguna teoría de la doctrina que también puede utilizar o alguna sentencia a través de la jurisprudencia constitucional o civil, de la Cámara Civil, o de la que sea, para que explique ampliamente la sentencia. No sé si tienen alguna duda con relación a este respecto. Lick, disculpe, ¿qué es lo que quiere decir fáctico? Me quedó un poco de duda en eso. Fácticos son los hechos. Fácticos son los hechos. Si, por ejemplo, yo me resbalo ahorita bajando las gradas de mi casa y me fracturo una costilla, y esa costilla me penetró el corazón y eso provocó mi deceso, entonces el parte médico y lo fáctico tuviera que explicar esas circunstancias, que fulano de tal iba bajando las escaleras, se resbaló, se cayó y se fracturó. Lo fáctico es, por ejemplo, en eso que hemos hablado de la pensión de alimentos, cuando nosotros le estamos narrando al juez cuál es la necesidad de una madre que se le fije una pensión alimenticia para sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué se la debo fijar? Porque el padre se ha desentendido a la presente fecha, los menores tienen carencias de cubrir sus necesidades hospitalarias, sus necesidades de sustento, de vestido, de entretención, de educación, todo ese tipo de cosas. Narrarle al juez, o sea, lo fáctico son los hechos, ¿sí? Y lo jurídico es la normativa, el derecho sustantivo, ¿sí? ¿Alguien estaba hablando? No, Lick, ahí con lo jurídico es, como decía usted, invocar todo lo de la doctrina, ¿verdad? No, Basarnos en la ley, más que todo. lo jurídico es el derecho. No solo la normativa vigente, ¿sí? El articulado del Código Civil, el articulado del Código Procesal Civil y Mercantil, si es que lo podemos invocar en un momento determinado, y algún autor que hable sobre el derecho de alimentos, ¿verdad? Y lógicamente que también Y la alguna sentencia. jurisprudencia, Lick. La jurisprudencia, ya sea la jurisprudencia civil o de familia en este caso, y también podría invocarse, algunos le llaman jurisprudencia constitucional, pero está mal llamada así, se llama doctrina legal. La doctrina legal es la jurisprudencia constitucional, ¿verdad? La serie de varios reiterados en materia constitucional que sientan que sea fuente de idea de derecho, ¿verdad? Que son tres en un solo sentido. Entonces, lo fáctico son los hechos. Cuando yo narro un hecho, ¿sí? Cuando yo narro un hecho. Fíjese, señor juez, que fulano de tal se apropió de un terreno de mi propiedad que yo compré con el testimonio de la escritura número tal, le acredito que es de mi propiedad, que yo se lo compré a fulano de tal, y que fulano de tal entró a dicho terreno por la fuerza y lo tiene apoderado, es un detentador, es un intruso que lo tiene bajo su poder. Y ya viene después la normativa que establece el derecho de propiedad, ¿verdad? Que la normativa constitucional que dice que reconoce el derecho de propiedad, el derecho de propiedad que se reconoce sobre las personas, que es un derecho que tiene una protección especial. Ya nos vamos a la norma del Código Civil que establece la reivindicación de la propiedad, donde establece que cualquier persona puede reivindicar la propiedad de cualquier detentador. Reivindicar es reclamar la restitución de algo a mi patrimonio de lo cual he sido desposeído. Tenemos lo fáctico y tenemos lo jurídico. Por supuesto que ahí le podemos meter también algunos autores que hablen acerca de la propiedad, de la reivindicación de la propiedad. Podemos buscar algunas sentencias de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Cámara Civil, cuáles son los criterios con relación a ellos,
a la reivindicación de la propiedad, y también podemos buscar doctrina legal de la constitucionalidad también para robustecer nuestra argumentación. Bueno, vamos a pasar al siguiente principio, que es el principio de legalidad, donde establece que los actos procesales, ya sea las resoluciones, los decretos, los actos de naturaleza procesal que se dicten, que más adelante los vamos a establecer cuáles son los actos de las partes, del juez y del tribunal. Los actos procesales son válidos, ¿sí? Tienen validez y van a surtir efectos jurídicos siempre y cuando se originen, se funden, se fundamenten en un precepto legal, en un artículo, en una norma, y que se ejecuten de acuerdo a lo que prescribe esa norma. Es el principio de legalidad. Bueno, vamos a hablar ahora del principio de convalidación. ¿Hay alguna duda del principio anterior? No, listo, claro. Muy bien. Principio de convalidación. Este principio de convalidación establece que un acto que es nulo, que lógicamente que los actos nulos habría que establecer primordialmente como premisa mayor, que son aquellos actos que son ejecutados al margen de lo que prescribe el diseño procesal, al margen de lo que prescribe la ley. O sea, se viola la ley cuando se ejecutan ese tipo de actos, ¿verdad? Por ejemplo, dictar una resolución admitiendo a prueba cuando ya no es pertinente, dictar una resolución que admite medios de prueba cuando ya no realmente ya no es pertinente, dar por contestada la demanda en sentido negativo y declarar la rebeldía cuando no es pertinente, cuando el otro sujeto procesal ya contestó, etc. Entonces, cuando se ejecuta ese tipo de actos, nosotros podemos interponer un recurso de nulidad por violación de la ley o por vicio de procedimiento para denunciarle al juez que está dictando actos que están al margen de la ley, porque el Código Procesal Civil no regula la ejecución de esos actos de esa determinada manera, y que los actos los está ejecutando de una forma distinta, ¿sí? Y que eso riñe y que es contrario al debido proceso, que es contrario a lo que establece claramente el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, en ese caso, cuando sucede eso, cuando se materializa, cuando acaece, cuando se ejecuta un acto que es nulo, porque está ejecutado al margen del debido proceso, se convalida por el simple hecho de que el sujeto, de que las partes, de que el actor, de que el demandado, ¿sí?, no interponen el recurso de nulidad respectivo en el momento procesal oportuno, que es de 3 días, y en las formas y condiciones que establece la ley, con el escrito adecuado, que debe reunir los requisitos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, con las formalidades que establece la ley, porque su código, nuestro proceso civil es escrito y bastante solemne en algunas cosas, bastante formalista es el proceso civil. Entonces, bajo esas circunstancias, ese principio de convalidación, el aspecto nuclear de ese principio de convalidación es fundamentalmente que nosotros si se dicta una resolución por parte del juez, o un acto, o se materializa, o se ejecuta un acto del juez que es nulo, porque se está ejecutando de una forma que no lo permite el Código Procesal Civil y Mercantil. Y si nosotros no interponemos el recurso de nulidad, ¿sí?, dentro de los 3 días que establece la ley, entonces prácticamente estamos convalidando ese acto nulo. Ese es el principio de convalidación. Se refiere a que si nosotros no accionamos a través de recurso de nulidad, el plazo que la ley establece, estamos convalidando esos actos nulos. A ver, por favor, Abner, leamos el artículo 614 del Código Procesal Civil y Mercantil. Abner. O por favor, Álvaro. Ahorita, Nick. Ok. Dígame, Nick. Artículo 614. Muy bien. Improcedencia de la nulidad.
Ujú. La nulidad no puede ser solicitada por la parte que realizó el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo afectaba. Tampoco puede ser interpuesta por la parte que la haya determinado. Es improcedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por la parte que la interpone, aunque sea tácitamente. Se supone consentimiento tácito por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los 3 días de conocida la infracción, la que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que ésta hubiere verificado durante una audiencia o diligencia, y a partir de la notificación. En los demás casos, las partes no podrán interponer la nulidad extemporáneamente ni los tribunales acordarlo de oficio. Muy bien. Entonces, ese es el principio de convalidación, ¿verdad? Entonces, leamos el artículo 613. Dice, voy a explicar a grosso modo lo que es la nulidad. Dice, podrá interponerse nulidad, dice, contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sean procedentes los recursos de apelación y casación. O sea, cuando se infringe la ley, la ley establece, bueno, yo debo contestar la demanda en 3 días, pero la contesté al cuarto, entonces no tenía facultad para ello. Media vez no me dan, yo la puedo contestar al cuarto. Media vez no se me ha declarado en estado de rebeldía. Pues si se me declara en estado de rebeldía, se tiene por contestada las demandas en sentido negativo, y el juez admite la contestación de demanda, eso no es permitido. ¿Qué hago yo ahí? Meter un recurso de nulidad por violación de la ley. Entonces, cuando se dictan esas resoluciones que vician el procedimiento, yo debo dictar una nulidad, yo debo promover un recurso de nulidad por violación de la ley, ¿no? ¿Hay alguna duda en cuanto a este respecto? No, Muy bien. Bueno, aquí vamos a terminar con estas diapositivas. No sé si hay alguna pregunta con relación a estos principios. ¿Quieren que aclaremos alguna cuestión aquí antes de que pasemos ya a la acción? Nick, sea que si ¿Sí? sea que si no la parte que si no interponen ese recurso de nulidad y continúa el proceso así con ese vicio. Sí, por supuesto. Está convalidando esa resolución. Está convalidando ese acto. ¿Perdón? Está convalidando. Pero también habría que establecer que el juez puede, el juez puede enmendar. Los jueces algunas veces enmiendan de oficio el procedimiento, ¿verdad? Lo hacen. Pueden enmendar el de oficio. Cuando ellos se dan cuenta que cometen ese tipo de errores, a veces lo hacen, enmiendan el procedimiento. ¿Y qué se puede hacer cuando hay enmienda de oficio? O sea, ¿qué se hace? Pues si el juez tiene razón, pues dejarla así. Si no tiene razón, pues habría que interponer un recurso de apelación, porque la enmienda se dicta ante un auto fundado. Por favor, ubiquémonos en la ley del organismo judicial. Cuando ya estén ahí, me avisan. ¿Qué artículo, Lick? 67 de la ley del organismo judicial. Sí, sí. ¿El artículo, dijo? 67 de la ley del organismo judicial. Yo lo voy a leer. Enmienda del procedimiento. Ah, sí. Dice, ¿ya se ubicaron ahí? ¿Están ahí? Entonces dice, los jueces, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien estaba haciendo un comentario? No, entonces continuemos. Dice, los jueces tendrán la facultad para enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso, cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. Para los efectos de esta ley se entenderá que existe error sustancial cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. La enmienda está sujeta a las siguientes limitaciones. El juez deberá precisar razonadamente el error. El auto deberá señalar en forma concreta las resoluciones y diligencias que sean afectadas por la enmienda y pondrá razón al margen de las mismas para hacer constar que han quedado sin validez. No afectará a las pruebas válidamente recibidas.
No afectará las actuaciones independientes que no tengan relación con el acto o resolución que motivó la enmienda. El auto que disponga la enmienda del procedimiento es apelable. Está contestada la pregunta de Abner. Excepto cuando haya sido dictado por un tribunal colegiado en toda clase de juicios, pero la apelación no tendrá su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitivo. Momento en que se esperará la resolución de la apelación. El tribunal que conozca en grado lo hará con base a copias de las anotaciones certificadas por la secretaría respectiva. Entonces, cuando los jueces detecten que hay un vicio de procedimiento, ellos pueden enmendar el procedimiento. Ahora bien, si el juez no enmienda el procedimiento y la parte contraria no interpone recurso de nulidad, entonces el juez, ahí se da el principio de convalidación, en donde la sentencia o el auto o el acto quedan completamente convalidados, simple y sencillamente por la inacción del otro sujeto. El otro sujeto no interpuso recurso de nulidad, también el juez no dictó una enmienda de procedimiento. ¿Hay alguna duda? Vale, gracias. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a salirnos de aquí. Ya les pasé unas diapositivas. Vamos a analizar otras diapositivas. ¿Ya la pueden ver? Bueno, quiero reiterarles para los compañeros que apenas se acaban de conectar que haya un aviso en Classroom la semana entrante de este jueves en 15. Vamos a tener, de este jueves en 8, perdón, ya la otra semana. Vamos a tener la dicha de tener entre nosotros al profesor Mario Estuardo Gordillo Galindo, que es un profesor con mucho kilometraje en la docencia, en lo que es Derecho Procesal Civil y Mercantil, que nos va a venir a dar una charla nos va a hablar del proceso civil, así en términos generales. Nos va a hablar del proceso civil. La verdad es que había que aprovechar esa charla. Como les digo, por favor, prepárense, tomen nota, porque de algunas cosas de las que nos hable el profesor, el primer laboratorio lo tenemos para el 8 de febrero. Entonces les voy a hacer algún par de preguntas de las que el profesor haya dicho, ¿verdad? Lógicamente que lo que preguntamos son aspectos generales, ¿verdad? En ningún momento pues, pretendemos preguntar cuestiones que no sean muy entendibles en esta etapa del curso. Entonces, por favor, les ruego que estén atentos. Ese día vamos a tratar de conectarnos como a las 17:45 para que podamos estar atentos. Bueno, vamos a hablar de la acción. Y fundamentalmente, pues básicamente la acción es ese poder jurídico que tiene un sujeto procesal, tanto el actor como el demandado, de acudir a los órganos jurisdiccionales con el objeto de hacer valer una pretensión. Y con el objeto de que esa sea cumplida en base a la tutela judicial efectiva. Y la tutela judicial efectiva, pues está aquí, pero ya la habíamos explicado, ¿verdad? Ya lo explicamos en las diapositivas anteriores, ya no vamos a hacer más a colación en eso, porque ustedes ya se la pueden, ya la saben. Entonces, aquí hay que entender que la acción es ese poder que tiene el sujeto de acudir a un órgano jurisdiccional reclamando la materialización de una pretensión. Cuando yo tomo una demanda, planteo una demanda, entonces esa es una acción. El contenido de lo que va dentro de esa demanda es la pretensión. ¿Sí? Es el derecho sustantivo de la pretensión, es lo que pretendo hacer valer en juicio. Pero el solo hecho de ejercer
y poner a los órganos jurisdiccionales a conocer una demanda, eso se llama acción. ¿Sí? Es esa facultad, porque es una facultad, de que tiene un sujeto de acudir a un órgano jurisdiccional a pedir, a reclamar justicia. Y aquí vamos a ver lo que dice. Más adelante tengo algunas otras definiciones que se las voy a dejar por ahí, son varias, ¿verdad? Para no ser muy aburrido el curso. Según Eduardo Couture, dice, es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho para acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de una pretensión. Chovenda dice, la acción es el derecho de provocar la actividad del órgano jurisdiccional contra el adversario y consiste en el poder de producir frente a este el efecto jurídico de la actuación de la ley. Entonces, ese facultad o ese poder, ese accionar, ¿sí? Ese accionar, ¿sí? Ese poder jurídico que tiene el sujeto de acudir a los órganos jurisdiccionales para hacer valer una pretensión, esa es la acción. La pretensión es distinto. La pretensión es lo que le pedimos al juez. La pretensión es lo que le vamos a pedir en juicio al juez. ¿Cuál sería, por ejemplo, a ver, Abner, la pretensión de un juicio oral de alimentos? Que se cumpla con la efectividad del cumplimiento del deber jurídico de o sea, del sujeto que debe pasar los alimentos a la otra persona. Así está, muy bien. Excelente, bien. La verdad que lo felicito porque es una explicación bastante técnica para el grado que tenemos nosotros aquí para un estudiante de cuarto año. Lo felicito, muy bien. Bastante técnica. Yo lo podría explicar en términos más coloquiales y decir que la pretensión es lo que le pido al juez. En materia de alimentos, son los alimentos que yo necesito el juez que se le fijen a ese sujeto, que no le pasa alimentos a mis hijos. ¿Sí? Si estamos hablando de ese caso que les puse de que hay unos invasores en un terreno, mi pretensión que es que saquen a esos invasores. ¿Y cómo voy a hacer valer esa pretensión? Porque hay un artículo que habla de la reivindicación de la propiedad. Básicamente eso. Entonces, la pretensión es realmente lo que yo quiero. Mientras que la acción va a ser el poder jurídico que yo tengo de acudir, o el acto de acudir a los órganos jurisdiccionales para que el juez satisfaga esa pretensión. No confundamos la acción con la pretensión. La acción es solo el acto de acudir a tribunales, no de ir a tribunales y tocarle el timbre y entrar al tribunal, no, de presentar un memorial fundado. ¿Sí? Si yo le hago una petición al juez, el contenido de esa petición es la pretensión, el acto de fijar los alimentos, el acto de reivindicar la propiedad, el acto de que me otorgue el divorcio, el acto de que me otorgue la separación. ¿Sí? Esa es la pretensión. Pero la acción es el poder jurídico que ese sujeto tiene de acudir a los órganos jurisdiccionales. El solo hecho de acudir a los órganos jurisdiccionales, esa facultad, ese poder jurídico que no, es una facultad porque yo tengo el derecho o no, si yo no quiero demandar, no demando. A mí me decía una señora, mire que él ya tiene otra, que no sé qué, a mí ya no me importa, yo no le voy a pedir nada, hay que vivan ellos, yo realmente, mi papá tiene fincas, tiene café, yo tengo dinero, no le voy a estar pidiendo 500 quetzales cuando mi papá me da como 10,000 al mes, que se lo coma con sus otros hijos, yo no le voy a pedir nada. Entonces, la acción, simple y sencillamente, es el hecho de acudir a los tribunales para reclamar justicia. ¿Sí? Reclamar el cumplimiento de una pretensión. Y la pretensión es su contenido material. La pretensión es el derecho sustantivo que nosotros pretendemos hacer valer. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? Por favor, ¿no hay dudas? Todo claro. Muy bien. Vamos a hablar un poco de los antecedentes históricos de la acción. Esto es importante verlo. La verdad que está aquí, pero es importante verlo. Es importante verlo. Pues el principio de la historia, el hombre se defendía por sus propios, se defendía por sí mismo de las ofensas y los agravios que recibía de sus semejantes. O sea, tomaba la justicia por su propia mano. Si a él le hacían justicia, si a él le quitaban un dedo, él quitaba dos, ¿verdad? Diente por diente, ojo por ojo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, eso no estaba codificado. Simple y sencillamente el hombre se hacía justicia por su propia mano. Por su propia mano. ¿Sí? Esto se llamaba autodefensa, defensa privada o venganza privada. O sea, la justicia de propia mano o justicia de propia mano. ¿Sí?
El hombre se defendía por sus propios medios. De alguien lo insultaba, o lo agredía, o le robaba dinero, o le quitaba una propiedad, por sus propios medios iba él a ver cómo recuperaba sus cositas. ¿Sí? Hay una segunda etapa. En esa etapa ya se le confió esa decisión. Había una tribu, una gens, al anciano, al patriarca o al jefe de la tribu, o a un sacerdote de mayor experiencia que le iba a dar la razón al que la correspondiera, iban a castigar al otro sujeto de la forma que ellos quisieran ahorcar. Esa es la venganza divina, ¿verdad? La venganza divina o venganza privada. Pero, para efectos, pues este estadio es el importante. Después de eso, cuando ya se creó el Estado, se fundó el Estado, se crearon una separación de poderes, al principio había una monarquía que ellos legislaban, que ellos, un imperio, ¿verdad? El imperio británico todavía existe el imperio de Japón. Muchos de esos imperios pues ya no están, como los zares de rusos que los mataron, en Bélgica también algunos principados ya no existen. Entonces, básicamente, cuando nació el Estado democrático y soberano, con su separación de poderes, con su voto universal, sufragio universal y secreto, la división de poderes, el poder parlamentario, el poder ejecutivo, el poder judicial. Entonces, ahí el Estado ya interviene y el Estado asumió la función de hacer justicia y es y el ciudadano tiene la obligación de someterse a ello. Y básicamente la obligación de administrar justicia emana en nuestra República de Guatemala, en la Constitución Política de Guatemala, y el juez en su actividad jurisdiccional pues tiene su basamento jurídico, su origen, su fundamento, su aspecto nuclear, específicamente los artículos 2 y 203 de la Constitución Política de la República. Y voy a pedir, por favor, que le volvamos a leer. Yo sé que ya lo leímos, pero quiero que lo volvamos a leer. A ver, María Fernanda, volvamos a leer el artículo 2. El 2, ¿verdad, Lito? Ahorita. Deberes del Estado. Eso que está ahí, pausa. Eso es obligación del Estado. Ahí está la salud, la educación, la justicia, entre otros, digamos. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Muy bien, entonces ese es el deber del Estado, que nos procuren educación, que nos procuren justicia, seguridad y el desarrollo integral de la persona. ¿Cuál es el desarrollo integral de la persona? Que la persona pueda desarrollarse y ser un ser humano de bien, que pueda procurar hijos, que esos hijos crezcan, que sean ciudadanos prominentes, que estudien en una universidad, que sean comerciantes, etcétera. Es el desarrollo integral de la persona. La Constitución argentina es preciosa en ese aspecto porque también contiene dentro de ese derecho el derecho a obtener la felicidad. Pero cuando hablamos nosotros del desarrollo integral de la persona, ahí va nuestra felicidad también. Pero la Constitución argentina dice y la felicidad. Un día los voy a buscar, eso lo voy a leer, eso es precioso. Ellos lo tienen. La búsqueda de su felicidad es la Constitución argentina. De la República Argentina. A ver, María Fernanda, leamos el 203. 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitarán para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Bueno, entonces el Estado va a administrar justicia a través del organismo judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia. Esa función emana del artículo 2 de la Constitución Política de la República, pero establece también el artículo 203 que los jueces y magistrados únicamente dependen de la Constitución y las leyes de la República. ¿Sí?
y son independientes de su función. ¿Qué quiere decir eso? No hay una estructura jerárquica como la que existe en el organismo legislativo, que hay una estructura jerárquica en los órganos del organismo ejecutivo, los órganos administrativos o la organización administrativa del organismo ejecutivo, en donde hay un superior jerárquico, que es por ejemplo, estamos hablando del presidente, después están el vicepresidente, los ministros, los viceministros, los directores de secretarías, así vamos bajando hasta llegar al empleado y al burócrata con las funciones más simples que puedan haber, ¿verdad? Así. Ahí hay una estructura jerárquica y el de arriba manda hasta el de abajo, pero en el organismo judicial no. Hay un principio que se llama el principio de independencia. Los jueces deben ser independientes. O sea, se ha oído mucho esa palabra de la independencia y la imparcialidad. A los jueces no los manda nadie, nada más que la Constitución política y las leyes ordinarias propias de su fuero. No es válido que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que un magistrado le vaya a dar órdenes a un magistrado de sala, ni que un magistrado de sala venga y que le dé órdenes a un juez de primera instancia, ni que se le dé jueces a un juez de paz. ¿Por qué? Ellos solo dependen de la ley, de la Constitución. ¿Por qué? Porque aquí no hay una estructura jerárquica como la que hay en el organismo ejecutivo. No, aquí es una independencia funcional y es horizontal. La estructura es horizontal. Si el juez dicta o hace actos que no están de acuerdo, que son actos espurios, dicta resoluciones contrarias a la ley, por eso están los recursos. Te ponemos un recurso de apelación, un recurso de revocatoria, nulidad, etc. Pero así, si aparte de eso, el juez está cometiendo actos donde está violando actos, la Constitución, las leyes, puede cometer, por ejemplo, prevaricato, o dictar resoluciones contrarias a la Constitución Política de la República, son delitos, le podemos promover una denuncia. Y tal vez antes de eso nos vamos a denunciarlo a la Junta de Disciplina del organismo judicial, que es el que va a tomar las cartas en el asunto, pero no nos vamos a ir a quejar ante el magistrado. No nos vamos a ir a quejar ante el presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada que hacer ahí. Simple y sencillamente, lo que nos van a decir, miren, si usted no está de acuerdo con las resoluciones del juez, impúgnelas, y si hay ciertas cosas que trascienden del proceso a la sociedad, entonces vaya a ponerle una denuncia. ¿Sí? Vaya a la Junta de Disciplina del organismo judicial, vaya al Ministerio Público a promover una denuncia. Ahí sí. Pero no es el órgano de superior jerárquico inferior, esa estructura jerárquica que la existe en el organismo ejecutivo. No, aquí no. Aquí no. La independencia es funcional. ¿Sí? Es una independencia, o sea, los jueces son independientes e imparciales. Por eso que se ha juzgado mucho, se habla mucho sobre ese procedimiento de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es un procedimiento que a todas luces pues, está vedado. Hay muchos sectores ahí que intervienen y el proceso no es realmente transparente, ¿verdad? Eso es lo que se ha discutido mucho de eso. Esperemos a que lo que estamos pasando hoy, que es una vergüenza a nivel nacional, con que a estas alturas no se han integrado cortes, a pesar de los pesares de muchas cosas, la intervención también clara y absoluta de muchos sectores, pues ojalá que esto sirva para que cambiemos nuestras leyes, para que nuestro sistema de elección de cortes, de magistrados, necesita una profunda revisión, para que sea un proceso más transparente y que realmente responda a esas dos, que los jueces sean independientes o imparciales, porque un juez que es puesto por un diputado, por un cabildeo o algo, él no va a ser imparcial, va a ser parcial, va a defender los intereses de quien lo puso ahí, a toda costa. ¿Hay alguna duda acerca de este tema? Lick, solo un comentario. En el caso de que los jueces son imparciales, tienen independencia, los organismos judiciales se rigen a lo que establece la Constitución. A las leyes también, cuando se ha escuchado de que magistrados pues llevan un proceso ante juicio o los de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ahí qué sucede, cómo es que se lleva a cabo eso, o cómo es que resulta que ellos son así que cuestionados.
Ellos tienen derecho de antejuicio, ¿no? Tienen un derecho de antejuicio por funcionarios públicos, pero igual la lógica nos lleva a establecer que después de eso hay un proceso penal. Primero tiene que agotar el derecho de antejuicio. El derecho de antejuicio no prejuzga sobre la culpabilidad o inculpabilidad de una persona. No le va a decir al juez, él es culpable, tiene que condenarlo, ¿no? Va a establecer si hay lugar a formación de causa. ¿Sí? Sí, debe investigar una causa penal. Eso es todo. Si hay motivos racionales y suficientes para iniciar una investigación penal en contra de alguien, en contra de un funcionario. Y en este caso, de un funcionario judicial. ¿Sí? Entonces, el antejuicio lo que establece es establecer si hay lugar a formación de causa. Es decir, si el Ministerio Público puede iniciar una investigación penal, puede recabar medios de investigación, porque realmente existe una sospecha fundada de que pueda haber un hecho punible o la comisión de él. Entonces ya quedan las puertas abiertas para que inicie el Ministerio Público su investigación penal y ya puedan ejercer todas las demás etapas del proceso penal. ¿Quedó clara su duda o alguna otra? Sí, o sea que eso no implica la imparcialidad del actuar de los jueces, ¿verdad? Si O sea el que es un juez, o sea, lo que tema... pasa es que si el juez es imparcial o viola eso de la imparcialidad, para eso están los recursos. Pero si esa imparcialidad es una imparcialidad en la que se cometa delito, entonces ahí va el antejuicio. ¿Sí? Es una imparcialidad en la que se comete delito. Por ejemplo, hay una resolución violatoria de la Constitución Política de la República, hay prevaricato. Entonces ahí se tiene que promover el antejuicio y una vez que se declara con lugar la investigación penal. Pero si no, se le pone una denuncia ante la Junta de Disciplina del organismo judicial. Si no fuera delito, si fueran actos propios dentro de lo que él está haciendo, ya le van a emitir una sanción ahí, ¿verdad? No van a una sanción sin goce de sueldo o suspensión, etcétera, ¿verdad? ¿Quedamos claros ahí? Muy bien, gracias. Si tiene Sí, alguna sí, duda, gracias. no lo escucho muy seguro. ¿Dónde quiere que ampliemos? Bien, no, está bien, sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, vamos a seguir. A ver, María. Hay otra María aquí. No María Fernanda, hay otra María que es... Bueno, la otra María, ¿dónde está? Vamos a ver quién es, vamos a buscarla por aquí. Ya se desconectó María para que no le preguntara, mire. Bueno, a ver. A ver, Germán Oswaldo Alarcón. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Qué entiende usted por acción? Acción. Es un acto que realiza una persona, bueno, en caso de civil, acto que realiza una persona para poder llegar a la administración de una justicia, para pedir justicia por medio de una pretensión. ¿Y qué es la pretensión? Pretensión es lo que se pretende lograr por medio de la acción. Muy bien, Quiero excelente. que el juez me diga. Muy bien. Estamos entendiendo entonces, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de la naturaleza jurídica de la acción. Hay muchas teorías. Esta diapositiva estaba cargado, tenía más de 50 filminas el año pasado. Este fin de semana mandé el domingo a las 10 de la noche porque me dediqué a sintetizar un poco esto para ir un poquito más al grano. Creo que este curso sea un poco más práctico, no tan doctrinario como el del año pasado. Y entonces habla de un derecho de obrar como un derecho concreto. Y dice que la acción corresponde únicamente a los que tienen la razón. Dice, no hay acción si no hay un derecho sustantivo que lo viabilice, una norma de derechos, como lo habíamos analizado, una norma de derecho sustantivo que permita que nazca la vía jurídica. Solo existe acción si hay una sentencia favorable, solo hay acción para los que tienen derecho que tutelar. Entonces aquí, según este criterio, para que les corresponde la acción nada más a los que tienen razón, en primer lugar. Y aparte de eso, tiene que haber una norma que permita
que ese derecho sustantivo que estamos reclamando exista. ¿Sí? Porque si yo pretendo extinguir un derecho, tiene que haber, o constituirlo, o modificarlo, tiene que haber una norma que lo permita, ¿verdad? Si yo quiero exigirle una pensión alimenticia, por ejemplo, a los papás del alimentante, tengo que acreditar fundamentalmente por qué razón él no se puede hacer cargo y entonces entablar la demanda. Pero tiene que haber una norma que lo viabilice, ¿sí? Y solo le corresponde, según este criterio, a las personas que tienen la razón. Esto es doctrina. Esto no está en el código. Aquí hay otro criterio, otra doctrina, otra teoría, donde dice que la acción es como un derecho abstracto de obrar. Es un derecho abstracto, ¿verdad? Porque el derecho no es un derecho concreto, sino que es un derecho abstracto. ¿Por qué? Porque es un derecho de carácter general que puede hacer valer cualquier sujeto, ¿verdad? Cualquier sujeto que siempre que esté legitimado, ¿verdad? Entonces es un derecho abstracto que se reconoce a todo ciudadano. Lo puede ejercer, tenga o no tenga la razón. Y es el medio de realización del derecho sustancial o derecho sustantivo, que valga la redundancia, es lo mismo. Su ejercicio no está condicionado a una real y verdadera transgresión de ese derecho. O sea, en el otro yo tengo que tener la razón, tiene que haber una transgresión del derecho. En el anterior, cuando estoy diciendo que tengo la razón es porque me transgredieron mi derecho. Aquí no. Yo puedo accionar, aquí el actor puede accionar, tenga o no tenga derecho. Perdón, tenga o no tenga la razón. ¿Sí? Tenga o no tenga la razón, él puede accionar. Y es ese medio para realizar el derecho sustantivo. Y su accionar no está verdaderamente con una condición establecida o preestablecida que tenga que haber una verdadera transgresión de ese derecho. Porque si no, los jueces, si no, no habrían sentencias declaradas sin lugar. ¿Por qué hay sentencias declaradas sin lugar? Porque son sujetos que están ejercen una acción y esa pretensión que va contenida ahí no está sustentada. Puede tener una norma de derecho sustantivo, pero lo fáctico, las pruebas no lo permiten. Entonces, es cuando no se acoge, cuando no tiene la razón, ¿verdad? Entonces, aquí, tenga o no tenga la razón, se le reconoce ese derecho al ciudadano para que él accione, ¿verdad? ¿Estamos ahí con esto? Sí, Muy bien, sigamos entonces. Bueno, aquí tenemos el derecho de la acción romana, la teoría de la acción romana y el derecho moderno de obrar. O sea, se concibió la acción como un derecho público, subjetivo del Estado, en la persona de los órganos jurisdiccionales, bajo el fundamento que este derecho se supone como un derecho privado violado. Corresponde no solo a la obligación del Estado prestarle la tutela, sino también su cumplimiento. Entonces, en este derecho moderno de obrar, interviene el Estado. Interviene el Estado como un derecho que le corresponde a él a través de los órganos jurisdiccionales, a través de las judicaturas, ante los jueces, artículo 12 y 203 de la Constitución, ¿sí? Para salvaguardar ese derecho que ha sido violado, para proteger ese derecho que ha sido violado, para ese derecho privado, porque es de carácter privado, que estamos en el fuero civil, ¿sí? Entonces, aquí se concibe al Estado, a los órganos jurisdiccionales como tutelares de ese derecho, ¿sí? Que van a responder ante la pretensión que ese sujeto pretende hacer valer como tutelares de ese derecho. Porque están porque hay una normativa que establece que ellos son los encargados de darle respuesta a la pretensión que conlleva esa acción. Bueno, aquí hay un par de definiciones, ya no les voy a leer porque se las estoy proporcionando para que ustedes les quiero enseñar cómo estudiar. Yo puse una definición mía ahí, otra de Couture, otra de Chovenda, aquí una de Calamandrei, una de Wasp. Ustedes quieren buscar más libros, busquen, porque es interesante, ¿verdad? Para que ustedes busquen más libros. Aquí hay un par de autores que ustedes pueden consultar. Yo regularmente, cuando uno está estudiando, fíjense que a mí me pasaba que cuando el catedrático daba una definición, a veces no me gustaba la definición del catedrático. Y fíjense que lo importante de una definición, de un concepto, es no se lo aprendan ustedes de memoria, ¿no? Sepan explicar. Yo pondría, por ejemplo, aquí en esta tendría que explicar qué es la, si un catedrático me examina el periodo, mire usted qué es la acción.
¿Y qué se refiere usted a la condición para el ejercicio de la condición? Ese requisito que se debe tener para que el juez pueda impartir justicia. Si no hay acción, no hay jurisdicción. ¿Qué quiere decir eso, alumno? Que si yo no acciono, entonces el juez me va a responder. La justicia no se mueve sin quien lo solicite. Entonces tenemos que explicar las definiciones. No nos aprendamos como loros una definición, porque en el privado nos preguntan y nos preguntan, mire, dígame qué es la jurisdicción, y no podemos explicar eso. Ahí nos trabamos y nos hacen pedazos. Entonces, recuerden que el derecho se ejerce pensando y se aprende estudiando. Les estoy dando varias definiciones, porque como les digo, me parecía que a veces la definición del catedrático, él no se va a explicar. No me gustaba, entonces yo iba a buscar algún libro, iba a buscar bibliografía, y yo trataba de armar mi propia definición. ¿Ustedes pueden armar su propia definición? ¿Pueden armar? Tener nuestro propio criterio, Lic, ¿Cómo? sin salirnos del concepto. Sin salirles de la institución. Tener nuestro propio. Sí, lo pueden tener su propio concepto, de eso se trata esto. Yo no les vengo a imponer aquí nada. Yo no les vengo a imponer nada, nada. Yo no vengo a imponer nada. Simple y sencillamente, no me vayan a decir que la acción es una perra que anda por las calles con sus perritos dándoles de mamar. Nada que ver con eso. No, tendrían que utilizar, hay muchas formas de definir la acción. La acción es la potestad que una persona tiene de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar justicia, podría ser una. La acción es ese atributo que una persona tiene de reclamar el cumplimiento de una pretensión a través de un debido proceso. Hay tantas formas de definirlo, tantas. Entonces, por eso es que les quiero proporcionar algunas definiciones. Ya más adelante nos vamos a ir un poquito más sintético esto para que vayamos entendiendo. ¿Les parece bien así o creen que... ¿Qué les parece esto? Está bien así, Lic. Muy bien, sigamos. Aquí hay una de Couture, miren. Una de Podetti. Todos, la mayoría dicen que es poder jurídico, ya se dieron cuenta. ¿Saben por qué? ¿Por qué poder? Porque el poder lo tiene el pueblo. Nosotros lo delegamos, cuando elegimos un presidente se lo delegamos a él, pero este es un tipo de poder también. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, Lic. Aquí tenemos una definición de Couture, otra de Podetti, para que las vayan teniendo ahí. Y aquí, esto sí es importante que hagamos nosotros un freno aquí, pues, y aquí nos detengamos. Desafortunadamente ya se dieron cuenta ustedes que aquí tenemos muchas instituciones que no las define el código. Tenemos muchos principios, garantías, que tenemos que irlos a rebuscar en la Constitución. No es como el Código Procesal Penal, que ahí están las garantías, todos los principios del proceso con la inmediación, la imperatividad, toda esa fundamentación, todo ese montón de bellezas que hay allá, ¿verdad? Aquí no están. Entonces, entonces nosotros tenemos que ingeniárnoslas con la doctrina para poder hacerlos valer. Pero la acción no está definida en el Código Procesal y Mercantil. Lo que dice el Código Procesal y Mercantil no define la acción en su artículo 51. Y solo establece que la persona que pretende hacer un efectivo un derecho o que se declare que lo asiste. Dice que pretenda, según aquella teoría que vimos, ¿verdad? Que la acción la puede ejercer cualquiera, tenga o no la razón. Tenga o no la razón, la puede ejercer. ¿Sí? Entonces, dice, por eso es claro. La persona que pretende hacer un derecho o que declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en el Código Procesal Civil y Mercantil. Además, hay una condición sine qua non, un requisito que es muy importante. Tiene que tener interés en demandar y contrademandar. Eso es base. ¿Sí? A ver, veamos el artículo 51. A ver, Myron. Pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener intereses en la misma. No tenemos ningún artículo. Aquí nos habla de la pretensión, pero tenemos que utilizarlo porque no hay otro fundamento así claro donde nos hable de la acción. No hay. Bueno. Vamos a hablar ahora de algunas clases de acción. En primer lugar,
hay una acción de naturaleza ordinaria. Esta se hace valer en el juicio ordinario. ¿Sí? La acción que se hace valer en un juicio ordinario es aquella acción que no tiene un proceso específico regulado por la ley donde puede disiparse o puede ventilarse o puede discutirse un derecho controvertido. ¿Sí? En el juicio ordinario se van a diligenciar aquellas controversias que no tengan un juicio específico donde tramitarse. Es el juicio de conocimiento tipo en materia civil. ¿Sí? Entonces, el juicio ordinario es un proceso de conocimiento. Es el proceso de conocimiento por experiencia. ¿Por qué? Por excelencia. Porque ahí se van a diligenciar, se van a disipar, se van a ventilar, se van a desahogar todas las controversias que no tienen un juicio específico. Ahí no podemos, en el juicio ordinario no podemos llegar a hablar de alimentos. ¿Por qué? Porque para eso está el juicio oral. ¿Sí? En el juicio ordinario no podemos hablar de desocupar de una cuestión de arrendamiento y desahucio. ¿Por qué? Porque para eso está el juicio sumario. Entonces, ese es el fundamento específico. Y el artículo 96, el código, es importante tenerlo a la vista, dice, artículo 96, vía ordinaria, dice, las contiendas que no tengan señalada tramitación específica en este código se ventilarán en juicio ordinario. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Se entienden ustedes esto? ¿Tienen esto? Lic. ¿Sí? Yo sí tengo duda con la acción ordinaria y la acción sumaria. Ajá. La diferencia, la acción ordinaria se refiere entonces a cuando llegan arreglos, se podría decir, con las No, personas sin llegar a un juicio. no, para Como, nada. Cuando llegan arreglos, si una persona llega a un arreglo con otra, tiene que celebrar un contrato de transacción. ¿Sí? Es materia de contrato de transacción. Celebran los sujetos. Contrato de transacción donde los sujetos van a ponerle fin a un litigio, ¿sí? O un litigio que va a comenzar, lo van a evitar, haciéndose concesiones recíprocas. Pero el juicio ordinario es, yo voy a demandar a alguien, y la ley no establece un juicio específico donde yo puedo, ese derecho controvertido, demandarlo. Si voy a demandar la nulidad de un negocio jurídico, lo voy a hacer en la vía ordinaria. Pero si yo vengo y quiero discutir algo que es materia del juicio sumario o del juicio oral, en materia ordinaria no podría hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, en materia oral establece cuáles son los juicios que se pueden ventilar ahí. Dice, el artículo 199, los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes se les impone la obligación por la ley o el contrato, la división de la cosa común y diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación de la misma. ¿Cuál es la forma idónea para terminar con la proindivisión o la copropiedad? Si 5 o 6 hermanos son dueños de una finca, ¿cómo van a terminar? Se van a un juicio oral de división de la cosa común. La declaratoria de jantanza, los asuntos relativos por disposición de la ley por convenio de las partes que deben seguirse en esta vía. Las partes pueden pactar en un contrato o un pacto que quieren irse específicamente a esta vía, no en la vía del juicio ordinario, ¿verdad? Y, por ejemplo, juicio sumario, ¿verdad? El artículo 229 dice los asuntos de arrendamiento, desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la transición de contrato, la dirección de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos, los que por disposición de la ley, por convenio de las partes, van a seguir. Si nos vamos al artículo 96, el artículo 96, la lógica nos empuja a establecer que este artículo no tiene asuntos que puedan, así como los otros, que puedan discutirse aquí. Por eso dice, las contiendas que no tengan señalada, dice contienda. Contienda. Contienda es que existe un derecho controvertido, un derecho que está en disputa, ¿sí? Hay alguien que lo quiere hacer valer y hay otro que no quiere dejárselo hacer valer, ¿sí? Entonces, las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este caso, le entregan, pues, aquí no hay una lista de cosas. Aquí se va a diligenciar todo, la mayoría de lo que establece en el Código Civil, la mayoría, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos a buscar un asunto en el Código Civil que ya tiene un camino específico, tenemos que buscar la vía del juicio sumario porque está regulado ahí, ¿verdad? Por ejemplo, un asunto de arrendamiento y desahucio, ahí es. ¿Verdad? O queremos reclamar alimentos, no vamos a promoverlo en la vía ordinaria. ¿Por qué no? ¿Sí? Pero si nosotros queremos reivindicar la propiedad, si nosotros queremos pedir la nulidad de un negocio jurídico, si nosotros queremos pedir la anulabilidad de un negocio jurídico, si nosotros queremos hacer valer un pacto de rescisión de una compraventa, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la vía del juicio ordinario, porque no hay otra vía. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Si nosotros nos vamos a los demás juicios, sumario,
oral establece qué asuntos pueden diligenciarse ahí. Y adicionalmente a eso, las partes pueden acordar, por ejemplo, celebran un contrato de compraventa y podrán poner con una estipulación en el contrato si existe alguna acción de natural que se pueda originar de este negocio jurídico, podrá ventilarse en la vía del juicio sumario o en la vía del juicio oral. Pero hoy también existe otro, que es el proceso arbitral. La mayoría de asuntos mercantiles, ¿sí?, se van a diligenciar en la vía del juicio arbitral, ahí en el arbitraje, ¿sí? Ya sea, eso es la vía del arbitraje, se pacta específicamente en el contrato, ¿sí? Dígame. Con respecto al numeral sexto del artículo 229, en lo que es el juicio sumario, yo no entiendo, dice, los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse por esta vía. Porque ¿Qué casos podría ser eso, Rick? La ley de inquilinato establece que los asuntos de inquilinato y de arrendamiento deben ventilarse en esa vía, no obstante que hay un presupuesto ahí. O como lo explicaba, por disposición de las partes, estamos en un contrato de compra-venta y en una estipulación, en una cláusula de ese contrato de compra-venta, las partes pactan de que si existe alguna controversia que se origine de este contrato, se van a la vía del juicio sumario. Sí. Las partes lo pactan o la ley lo establece. ¿Sí? La ley de bancos y grupos financieros, por ejemplo, establece que las cuestiones que tengan que ver con la ejecución de obligaciones tienen que irse en la vía del juicio ejecutivo. Ahí lo establece específicamente. Por ejemplo, la ley de derechos de autor y derechos conexos establece que todos los juicios, todos los derechos controvertidos en materia de derechos de autor y derechos conexos se ventilan en la vía del juicio oral, por ejemplo. Ahí la ley lo establece específicamente. El código de comercio es claro en establecer que los acuerdos de las asambleas pueden impugnarse en la vía del juicio ordinario. ¿Sí? Eso es claro. Aquí lo establece. Dice... Dice, artículo 157, la asamblea es el seno del órgano de una sociedad mercantil donde están aglomerados los socios y es el órgano soberano donde se toman las decisiones. Los acuerdos de las asambleas, artículo 157 del Código de Comercio, dice, los acuerdos de las asambleas podrán impugnarse o anularse cuando se hayan tomado con infracción a las disposiciones de la ley o de la escritura. Estas secciones, salvo pacto contrario, se ventilarán en la vía del juicio ordinario. Aquí lo establece. O sea, la ley establece. Y esta misma ley en el artículo 1029 establece, el 39, establece que el proceso de conocimiento tipo en materia de derecho mercantil es el juicio sumario. A menos que estipule lo contrario de este código, todas las acciones que dan lugar a su aplicación se ventilarán en juicio sumario. O sea, la ley está estableciendo que es esa vía. Y eso lo vamos a encontrar tanto en el juicio ordinario, tanto en el juicio oral como en el sumario. Que por disposición de la ley tenemos que acudir a esa vía. En estos casos que estoy mencionando, ya habíamos visto 3 ejemplos. O por acuerdo de las partes, cuando las partes lo pactan en el contrato. Que establecen, bueno, si hay una discusión aquí, si hay un conflicto, si se origina un litigio de este contrato, entonces pactamos específicamente que nos vamos a la vía del juicio ordinario, que nos vayamos a la vía del juicio sumario, o que nos vamos a un arbitrario. Así lo establece. El compañero que me estaba preguntando, antes que usted, por favor, tome la palabra. ¿Y cuál sería la diferencia dentro del proceso? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre ordinaria y la sumaria dentro del proceso? Mire, ahorita estoy explicando la acción ordinaria, todavía no he explicado lo que es la acción sumaria. Pero fundamentalmente la diferencia básica es que el juicio ordinario tiene plazos más largos. Por ejemplo, el emplazamiento en el juicio ordinario es de 9 días, en el juicio sumario es de 3. El periodo de prueba en el juicio ordinario es de 30 días, en el juicio sumario es de 15. ¿Sí? Entonces, el proceso es más corto. ¿Sí? En el juicio sumario no hay periodo extraordinario de prueba. ¿Sí? En el juicio sumario, la sentencia se debe dictar en 5 días, en la otra 15. Esas son las diferencias. Es un juicio más corto. Por eso es que se llama sumario, porque es un proceso corto, más corto. Esa es la diferencia básica. En el juicio ordinario es realmente más largo, plazos más largos. ¿Quedó aclarada su duda? Sí, perfecto. Bueno, nos vamos a quedar por aquí y si quieren mañana vamos disculpe. a... Sí, Disculpe. dígame. Prácticamente esto va tal vez no en la clase, pero sí en la cuestión laboral. Por ejemplo, hay un sindicato o por ejemplo hay un juicio, pero si se hace una negociación en la vía directa por medio de un sindicato,
Entonces, eso podría ser un juicio sumario porque es más corto. Mire, no, realmente no tiene absoluta ninguna relación la jurisdicción laboral con la civil. No tiene absolutamente nada que ver. La vía Sí, yo le directa, decía- la yo vía le- yo le- directa yo le- es yo le- una, ajá, es yo le un- decía la vía por directa por es, los permítame, yo plazos. estoy hablando. La vía directa es una cuestión en materia de proceso colectivo del trabajo. ¿Sí? Pero no tiene ninguna, si lo tenemos tomar como ejemplo, sí, porque pues, ahí es más corto, las partes van directamente ante el juez sin tener que ahorrar todo el proceso colectivo. Eso podría ser un ejemplo. O sea, la diferencia entre el juicio sumario y el ordinario es que el sumario es más corto, tiene plazos más cortos. ¿Tiene alguna otra duda? Lick, disculpe, solo para ver si me quedó claro. En la vía ordinaria se van a se va a hacer la acción y se van a hacer los juicios de contiendas que no estén establecidas que se tienen que hacer en sumario, Así es, ni en en el juicio oral, sumario. ni en el oral tampoco. Ah, Mario ya está establecido qué va a hacer, Baralik, Así es. qué juicios. Bueno, ya. muy bien, gracias, Lick. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí. El compañero que habló del juicio colectivo, ¿me podría decir quién es su nombre? El compañero que habló del juicio colectivo, Edwin Cantoral, Lick. ¿se quedó clara su duda? Sí, Lick, lo que pasa es que como yo lo familiaricé, porque como usted dijo por Sí. las cuestiones de los conceptos, ¿verdad? Entonces, hay disculpas. Mire, pues, no, está bien, hagamos una cosa, ya no tenemos tiempo, por eso es que estoy un poquito acelerado, porque ya Arnaldo, no sé quién está, ya me está mensajeando que no puede entrar. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de eso. Recuérdeme usted que vamos a tocar ese tema de entrada, para que tengamos mucha oportunidad de discutirlo, y realmente es un ejemplo excelente, porque la vía directa es pequeña, corta, y el juicio colectivo es grandísimo. Es un ejemplo excelente. En la siguiente clase, Edwin, por favor, me recuerda y lo vamos a tocar de nuevo. Es muy importante. Bueno, nos vamos a poder quedar por aquí. Disculpe que me voy a desconectar rápido, pero si no, no me va a quedar tiempo de grabar la clase. Perdonen. Sí, gracias, Lick. Buenas noches. Okay. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Seguimos hablando.